un buen vehículo para la música, digo yo. También, exactamente, porque a eso le has dedicado tu vida, ¿no, Federico? A siempre eh, tus proyectos, tus trabajos han estado siempre enlazando las letras con la música y en esta oportunidad queremos hablar sobre las estrategias comunicacionales, ¿no? En la industria de la música específicamente. Fueron o tuvieron una fuerte caída con la llegada de la tecnología debido a que no se esperaba pues un cambio tan radical en cuanto a la manera de consumir la música. Sin embargo, bueno, la industria se ha visto en la tarea de reestructurar, ¿no? Toda la manera de la comunicación, migrar a lo digital y bueno, todo lo que ha supuesto este cambio, esta adaptación. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, fíjate que siempre, desde el comienzo del siglo XX, cuando ya se inventa la grabación como un vehículo de difusión cultural, sobre todo musical, pues esto estuvo mutando de una cosa a otra. Porque primero eran unos rollos y entonces después se buscaban las victrolas y los que leían esos rollos donde se grababa. Después de ahí existió el disco de 78 revoluciones, que era el disco de pasta. Ujú. Después eso llegó a las 32, a las 33 revoluciones y media, que era ya el disco de pasta grande. Después eso existieron las posibilidades de cassette, como otro vehículo. Entonces, así, pues a través del siglo XX, nadie puede estar tranquilo cuando decir, yo tengo una gran colección de discos del 78. Bueno, después no conseguías ni siquiera el aparato que lo leyera. Exacto. Entonces, llegó un momento donde, digamos, eh, yo recuerdo cuando cambió del disco de pasta al gusto por el disco compacto, y uno se negaba, porque dice, bueno, ¿qué pasa con el individuo coleccionista, el que tiene 1.000 o 2.000 discos de pasta, como es mi caso? Y ahora cómo yo me voy a meter y a renegar de este legado para una cosa nueva. Pues sí, a renegar de ese legado para una cosa nueva, que se llama el disco compacto. Cuando desaparece el disco compacto, dice, bueno, ahora no es sino una cuestión digital, es decir, ni Ujú. siquiera un soporte físico. Y entonces uno puede, ¿cómo es eso? Entonces, no, que tienes que el Spotify, otra serie de cosas. No, a mí me gusta tener algo que tenga soporte físico, y de repente que te digan, devuélvete al disco de pasta. Dios, entonces tú dices, bueno, ¿y a dónde vamos con todo eso? Sí. Vamos a un camino que hay algo que no sé si ustedes estén de acuerdo con uno, ¿Qué será? que A ver. que siempre ha estado presente, es la mutabilidad del medio de difusión, pues, de eso, ¿no? Que va desde los rollos hasta los discos de 78, para los discos de 45, los discos de 33. Entonces eso muta todo el tiempo, ¿no? Cada 2 o 3 décadas, digo yo. Sí. Sí, sí, sin duda. Bueno, de hecho, creo que en los últimos años se ha puesto como que muy de moda otra vez tener alguna música en formato, por ejemplo, de vinil. A propósito, que la semana que viene se celebra el Día Internacional Sí. del Vinil, que se Sí. celebra Creo que creo el que desde el lunes. 2000 o desde el 2002 Ujú. en California. Sí. ¿Y cuáles serían las ventajas, Federico, de estos nuevos formatos que estamos utilizando, sacándole provecho y punta a la tecnología? Ujú. Porque fíjate, volvemos a utilizar el formato de vinil, pero es algo como más simbólico, es algo como apelando a la nostalgia para que la gente pueda tener el recuerdo. Yo recuerdo clarísimo que cuando yo estaba chamo iba a Ujú. hacer mercado con mis papás en Barquisimeto, íbamos a Macro y Macro siempre tenía como una tienda, como una parte, una tiendita musical. Ok. Y a mí me encantaba, Pasar Federico, tiempo Mariana y allí. las personas que nos están escuchando, me encantaba entrar, ver los CDs porque además venían como con el cancionero. Entonces venía toda una propuesta visual y Claro. hoy en día no El disfrutamos librito. de librito. Pero en ese momento posiblemente no le favorecía tanto a los artistas porque existía también mucho la piratería, a diferencia de hoy en día que los artistas, los productores pueden llevarle el seguimiento a la reproducción de sus temas musicales, por lo tanto podría ser más favorecedor para ellos económicamente hablando. ¿Esto es así o no es así, Federico? Bueno, la observación tuya es correctísima. Hubo un tiempo donde era impensable que la música no tuviese un soporte concreto, pues, es decir, se Ujú. llamara un vinil o después se llamara un disco compacto, y que de pronto te dijeran nada de eso, sino usted se tiene que comprar una memoria y ponerla ahí, y ahí tiene todo. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Va a desaparecer el disco,
va a desaparecer el libro, porque no solamente pienses en el disco, sino también en el libro. La respuesta la ha dado la humanidad diciendo, por ejemplo, ese renacimiento del vinilo, eso de que el disco, por ejemplo, que el libro, como un formato milenario de información cultural, no haya desaparecido ni va a desaparecer por lo que se ve, sino que van a ser alternativas, porque parece que el ser humano tuviese la necesidad de tener algo físico, ¿sabes? Sí. Como tiene, porque si tú tienes 2 pares de zapatos, quieres tener 3 y 4 y 5. Sí. Bueno, yendo también, por ejemplo, al tema de la lectura. A mí particularmente me gusta Sí. cuando voy a tener lecturas largas, tenerlo en físico. O Bien sea la un agenda. libro, A mí me gusta o tener la una agenda en físico. Tengo la del y no teléfono, digital, pero claro. no es lo mismo. A ver, Federico, tú ya hemos hablado obviamente de esos formatos quizá analógicos que quizá ahora mismo no están tan en boga, ¿no? Y ¿qué piensas tú de la inteligencia artificial? Que creo que es otro jugador que ha entrado en el escenario ahora y está o pinta que va a influir mucho en el algoritmo, va a influir mucho en las opciones y en el comportamiento de compra o de reproducción del usuario. Dicen que la inteligencia artificial está ahora diseñada para que precisamente pues los patrones y los gustos de los usuarios sean cada vez más específicos, por tanto ya quizá el artista no está allí elaborando una idea de según lo que a él le gusta, sino que es algo casi que diseñado para que le guste a la persona que lo va a escuchar. Eso también quita un poco ese proceso creativo, esa libertad de decir, bueno, esta es mi propuesta más allá de lo que quiera la gente, ¿no? Bueno, fíjate que por un lado está eso, y por el otro lado está el juego de la poca confiabilidad que muchas veces tiene los formatos digitales, porque Humberto Eco tiene un ensayo famosísimo donde él decía, si usted guarda, por ejemplo, en su computadora del año 2000 un libro, de repente lo que puede ver es que se desapareció, lo había guardado usted también, a lo mejor en un disco ese libro, pues sí lo había guardado, pero también se dañó. Y a lo mejor usted había guardado ese libro que tenía en la computadora vieja, que tiene una más nueva. Sí, pero esa salió entonces se perdió aquello. En cambio, él decía, si usted tiene el libro en formato físico, puede desaparecer, porque a lo mejor llueve en su casa y es lo que se llevó la lluvia. Claro. O lo que sea. Pero la tal confiabilidad absoluta en el medio digital es algo que debe dudarse mucho, porque depende también mucho de cómo la persona entonces conserva una computadora, cómo Claro. que la De hecho, nube de verdad sí. le funcione, que la pueda pagar. Sí. Entonces pareciera Estás vulnerable. y que es vulnerable, y pareciera que el formato físico, y tal vez esta sea una de las razones por la cual exista el vinilo, también porque el valor de un objeto, ¿sabes? Tú Claro. le puedes regalar a alguien, mira, aquí está esto, donde, qué sé yo, el disco blanco de los Beatles. Ah, mire, qué maravilla, y eso tiene no sé cuántos años, y está ya, es igual, pero se descubrió una otra canción más que ahí se pone. ¿Sabes? El objeto es parte de la civilización occidental, de que el hombre colecciona objetos, discos, llámese ropa, discos, llámese libros, carros, qué sé yo, lo que parece que fuese parte del modo de vivir, el hecho de tener algo en físico, digo yo. Sí, no, la verdad es que tiene mucho sentido, a pesar de que yo particularmente soy de las personas que comulga que en la vida lo que más hay que coleccionar son momentos y recuerdos que uno siempre atesore, pero la música ayuda a canalizar también muchos de esos regalos que uno tiene en la vida. Fíjate, a mí una de las cosas que más me encantaba cuando un artista sacaba un tema nuevo, ya esto para concluir, era que venía acompañado de un video musical. Sí. Y me gustaría preguntarte, porque claro, viene canción, uno decía, ¿cómo ir a hacer el videoclip? ¿Cómo ir a hacer la producción audiovisual? Y siento, no sé si estoy equivocado, y es mi siguiente pregunta para Federico, ¿se ha perdido un poco esta estrategia de conectar los nuevos temas a través de producciones audiovisuales, de videoclip, o sigue estando como parte de la estrategia comunicacional en la industria de la música? Mira, eso depende mucho del país y del refinamiento cultural del país. El derecho, fíjate tú, es algo que protege o no el objeto cultural. Entonces, ¿qué pasa? Si tú haces un video y lo lanzas y dices, no voy a tener ningún formato distinto a que la gente que quiera acceder a esto, pues entonces lo pague
a través de las plataformas Spotify o lo que sea, pues debes estar en un sitio donde eso se respete y donde existan los mecanismos para que la gente pague, y si no paga, pues entonces lo penalice. Si eso no es así, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se convierte en algo donde la piratería es oficial, no porque les guste, sino sencilla y llanamente porque el derecho no haya respaldo por ahí. Entonces, por supuesto, hoy día, el nuevo video, qué sé yo, de Madonna, que sigue, no importa que tenga 70 años y sigue cantando, y la gente la sigue y la compra y tal. Entonces, esto va a funcionar igual en Holanda que lo que pueda funcionar en Kenia. Entonces, la respuesta es que no. Entonces, claro. ¿Cuál es la vida real de eso desde el punto de vista económico? Depende mucho de cuál es la vida real de eso desde el punto de vista del respeto que se tenga a la cultura y la protección jurídica que se tenga ese tipo de objetos en los países determinados. Así es. Oye, gracias Federico por estos minutos valiosos. Te mandamos un abrazo. Federico Pacanins, cronista, dramaturgo, director de teatro, productor musical y bueno, una nota de color también, padre de Elisa Vegas, porque bueno, Sí, vale. a Federico lo conocí en mi momento como papá del colegio, pues, ¿sabes? Que iba a buscar a Elisa y nosotras estudiamos juntas allá en el colegio y bueno, una persona muy interesante por demás. Y bueno, por favor, Federico, compártenos tus redes sociales para estar pendiente de tus trabajos y lo que estás haciendo ahora. Es fácil porque se pone Federico Pacanins, es Pacanins, arroba lo que usted quiere, y entonces ahí sale eso. Por cierto, Mariana, también ese recuerdo tuyo del poeta Andrés Eloy, esa pieza en su momento tuvo su resonancia, tuvimos muchas temporadas. Sí. Y quién sabe si algún día vuelve adelante también. Bueno, cuenta conmigo. Ahora estoy un poquito, las cosas han cambiado, Federico, pero me puedo llevar a mis hijos al ensayo. La verdad es que esa obra no tiene pérdida, porque además rescata los poemas de nuestro querido poeta Andrés Eloy Blanco, y creo que la música es increíble y bueno, creo que el país está en un momento en que pueden necesitar desempolvar esos poemas si es que la gente no los tiene bien entendidos allí. Gracias, Federico, nuevamente. Federico Pacanins, cronista, dramaturgo, director de teatro, productor musical. Nosotros vamos a escuchar buena música. Leo, ¿qué tienes? Correcto.